La Biblia fue escrita durante miles de años en 3 continentes, en 3 idiomas diferentes por más de 40 autores. ¿Cómo sucedió? La Biblia se cayó del cielo en la versión del rey James. ¿En realidad el emperador Constantine inventó la Biblia? Bueno, ninguna de estas es cierta. Tocó mucho tiempo para que la Biblia se desarrollara en lo que tenemos hoy, porque más cosas se revelaron con el tiempo. La Biblia más reciente no se veía así, se veía de otra manera más antigua. ¿Quieres decir que estaba en tabletas de piedras? No, significa que estaba en la forma de tradición oral, que son historias que se han pasado de persona a persona durante siglos. Historias sobre Abraham, Noé y la Torre de Babel. Y estas fueron las historias de la comunidad israelí que vivía en Egipto, así que Moisés, que era de esa comunidad, estaba familiarizado con estas historias. Él es muy importante, porque Dios lo usó para liberar a los israelíes de la esclavitud en Egipto. Así que Moisés fue al topo de monte Sinaí, donde conoció a Dios y recibió la ley de Dios, que habla de cómo se suponía que los israelíes deberían de vivir según su mandato. Por eso los primeros 5 libros de la Biblia se llaman la ley o la Torre de Moisés. Pero espera, los libros de la Torre incluyen muchas cosas además de la ley en sí misma. ¿Por qué es eso? Bueno, el corazón de la Torre es la ley que Moisés recibió de Dios en tabletas de piedra, y eso está escrito en Éxodos y Números, pero también tienes que escribir el contexto, como la historia de quién es Moisés y los israelíes que escapan de Egipto, así que sabes qué es la ley, y eso también está escrito en Éxodos y Números. También necesitas contexto sobre quiénes son los israelíes y quién es Dios, por eso muchas de las tradiciones orales en la comunidad israelí fueron escritas en el libro de Génesis. Moisés también dio muchas instrucciones complicadas para los priestros sobre cómo ejecutar el sistema sacrificial, así que esas fueron escritas en el libro de Levítico, tanto por Moisés como mucho más tarde durante el exilio de Babilonia. Moisés también dio un gran discurso a los israelíes antes de morir, diciéndoles que se mantuvieran felices a Dios y no adoraran a los falsos dioses, y este discurso fue perdido por muchas generaciones, hasta que el rey Josías lo descubrió cuando purificaba el templo de los falsos dioses. Así que incluso si es una combinación de muchas cosas, Moisés es la autoridad central detrás de todo esto, así que todo se llama la ley de Moisés, y cuando los israelíes viven en la tierra prometida, la ley de Moisés es su autoridad central, y es muy importante para ellos que lo sigan, porque Dios les dio a ellos después de que los rescataron. Chicos, no hagamos eso, dijo Moisés. La ley dice que no adoremos a otros dioses, así que los israelíes no hicieron caso y empiezan a adorar a otros dioses, porque todos los demás lo hacen, así que Dios deja que las naciones enemigas los conquistan, y ellos son conquistados. Así que dejan de adorar a otros dioses y recuperan su tierra. Chicos, vamos a adorar a otros dioses, dicen de nuevo. Pero esta vez no lo vuelven a hacer. Espera, ¿pero cómo los israelíes deberían saber que ser conquistados es un castigo de Dios? Es porque los profetas se los dijeron. Los profetas hablaron por Dios y les dijeron que debieran ser fieles a la ley de Dios, y les dijeron que si no volvieran a la ley de Dios, Dios destruiría su reino. Estos se llaman profetas. Finalmente, las profecías, de hecho, necesitan varios libros que sean de contexto histórico, pero todavía puedes llamar a todos los libros los profetas, porque todos tienen la autoridad de los profetas detrás de ellos. Porque los profetas hablan la palabra de Dios, al igual que la ley, y porque llaman a todos a volver a la ley, los profetas se convierten en una extensión de la ley, y la gente ve a la ley y a los profetas como la escritura sagrada. Ahora, las profecías terminaron siendo reales. El reino se dividió en 2, Asiria conquistó la mitad norte, Babilonia conquistó la mitad sur, destruyeron el templo, y los israelíes fueron llevados al exilio en Babilonia. Finalmente, había un buen rey que los dejó volver, y aquí es donde se complica. Había muchas escrituras flotando en la comunidad israelí en ese momento, como los Salmos de David, que son canciones espirituales escritas por el rey David, pero no solo por el rey David. También están los Proverbios de Salomón, que son palabras sagradas escritas por el rey Salomón, pero no solo por el rey Salomón. Hay algunas escrituras en las que no tenemos idea de dónde vienen, pero todavía pueden comunicarse algo de la sabiduría. Hay otras escrituras en las que sabemos de dónde vienen, pero no sabemos exactamente por qué la gente quiere incluirlas, porque muchas personas quieren incluirlas en las escrituras como una extensión de los proverbios,
Pero la gente no agrega exactamente cuáles escrituras deberían ser incluidas y cuáles no. ¿Recuerdas? El templo que fue destruido, así que no había autoridad central diciendo específicamente cuáles libros añadir, pero generalmente, la regla para añadir un libro era si se leía en los sinagogos, y un libro no se leería en los sinagogos a menos de que la gente creyera que contenía la sabiduría especial de Dios para proporcionar conocimiento a la ley y a los proverbios. Así que las escrituras formaron un capa extra alrededor de la ley y a los proverbios, incluso si la gente no agregó exactamente cuáles libros deberían ser incluidos en las escrituras. Pero, eventualmente, se resuelve alrededor del 200 AC, cuando la comunidad hebreo-jueza acabó básicamente agregando cuáles libros deberían ir en los Tanakh, que es un acrónimo hebreo para el Toure, el Nevaim y el Ketubim. Pero luego, un montón de juegos se mudaron a Alejandría y comenzaron a hablar en griego, y tradujeron todo el Tanakh en griego, lo que llamamos el Septuagint. Pero en esta comunidad, muchas escrituras hebreas juezas comenzaron a circular que no estaban escritas en hebreo. Estas se llaman las escrituras de Deutero, y hasta el día de hoy hay debate sobre si deberíamos incluirlas. La gente jueza de hoy en día dice que no, porque no es parte de la Biblia hebrea. Los protestantes dicen que no, porque Jesús y los apóstoles no los escribieron, lo que significa que probablemente usaron la Biblia hebrea también. Los católicos los incluyeron, porque los padres de la iglesia lo escribían mucho, porque los padres de la iglesia eran generalmente gentiles, y los gentiles hablaban generalmente en griego, así que usaron la Biblia griega. Ahora tenemos el Testamento Antiguo, que significa Covenant Antiguo, porque está basado en la ley, que es la covenancia de Dios con Jesús. Pero, ¿por qué se llama antiguo? Porque dice que Dios va a hacer un nuevo covenante. El antiguo covenante es basado en la ley de Jesús, y el nuevo covenante es basado en el Espíritu Santo de Jesús. Los apóstoles son los profetas del nuevo covenante, y el Testamento Antiguo tiene escrituras misceláneas también, y Jesús es muy claro que el nuevo covenante no reemplaza o elimina el antiguo covenante, pero lo cumple y se construye en el antiguo covenante. El Espíritu Santo es la historia de Jesús, incluyendo su nacimiento, vida, enseñanza, muerte, resurrección y ascensión, pero no tenemos nada de lo que Jesús mismo escribió, así que tenemos 4 cuentos gospelos, 2 de ellos son de los apóstoles ellos mismos, y 2 de ellos son de la gente que viajó con los apóstoles, así que todos tienen autoridad apostólica detrás de ellos. Son diferentes gospelos para diferentes propósitos. Mateo, Marco y Lucas se llaman los gospelos sinópticos, y recorren Jesús, ministerios públicos, sermones y maravillas, mientras que Juan recorre muchos de los discursos más privados de Jesús, porque Juan conocía a Jesús muy personalmente, y su propósito en la escritura fue incluir las cosas que los demás dejaron fuera. Mateo es escrito para una audiencia más o menos judía, así que se centra en cómo Jesús cumplía todas las profecías del Antiguo Testamento. Marco escribió para una audiencia romana, así que se habla que Jesús es un superhéroe. Lucas escribió para una audiencia griega y gentil, así que se centra en cómo Jesús es el salvador de todos los grupos y naciones, no solo los judíos. Y, como siempre, necesitas contexto histórico, y por eso se escribió el libro de Actos. Recuerda, los profetas del Antiguo Testamento corrigieron a la gente según la ley y les dijeron que lo siguieran. Así que igualmente los apóstoles del Nuevo Testamento corrigieron a la gente según el Evangelio y les dijeron que lo siguieran. Los apóstoles comenzaron un montón de iglesias, pero de inmediato tuvieron muchos problemas y, en algunos casos, olvidaban el Evangelio, así que los apóstoles tuvieron que enviar muchas letras a estas iglesias diciéndoles que se fijaran en el Evangelio. Así que los evangelios sobre Jesús, junto con las letras de los apóstoles, fueron recogidos para formar el Nuevo Testamento. Estos libros se llaman homologómonos porque nadie preguntó si eran legítimos. Hubo algunos libros que se debatieron, pero hubo cualificaciones para determinar si deberían estar adentro o fuera. Primero, no debían ser escritos obvios, así que eso excluyó a varios de ellos. Segundo, debían ser de los apóstoles mismos, no solo de padres de la iglesia. Así que después de unos cientos de años, fue bastante claro cuál libro debería estar en el Nuevo Testamento. Así que la Iglesia terminó reconociendo ambos el Antiguo y el Nuevo Testamento como escrituras santas. A veces, para simplificar las cosas, llamaron a los Antiguos y los Nuevos Testamentos los profetas y los apóstoles, o la ley y el Evangelio, o las escrituras hebreas y griegas.
pero de todos modos, los cristianos consideran la Biblia como la palabra de Dios porque todo eso revela a Jesús, quien es la verdadera palabra de Dios. Y, objetivamente, la Biblia ha impactado al mundo más que cualquier otro libro en la historia.